Nos encontramos en la fiesta de expiación el día de hoy, lo que nos convoca, la quinta fiesta santa en el plan de salvación de Dios para con el hombre. Y yo he tenido una experiencia que quiero compartir con ustedes respecto a lo que es el contenido de la Biblia. Muchos años atrás comencé a dar clases en la universidad. Y lo que hacía en esas clases técnicas era enseñar una herramienta del computador, una herramienta de diseño. Me gustaba mucho un programa en particular con el cual aprendí y enseñaba. Pero cuando se empezó a ampliar este rubro, tuve que empezar a enseñar otras herramientas que hacían lo mismo, pero eran otras herramientas. Y entonces aquí vine a dar con el problema que esta segunda herramienta era muy difícil de enseñar. ¿Por qué? Porque cada cosa que se construía con esta herramienta no tenía el mismo principio que construir otro tipo de cosas. Entonces, si uno comenzaba, por ejemplo, a modelar algo y después tenía que realizar una animación o cualquier otro tipo de acción, había que como que aprender todo de nuevo, porque eran diferentes los métodos o los caminos, no tenían la misma lógica. Entonces, eso es lo que yo me he encontrado un poco con lo que ha sido estudiar más a fondo la Biblia. Porque por donde quiera que uno comience a leerla, o cualquier cosa que uno vaya a querer enseñar de ella, tiene una conexión con algo, más allá o más acá. Por cualquier hilo que uno vaya a tomar esta madeja, se va a encontrar con lo mismo, con los mismos principios. Todas las historias están ahí porque Dios las dijo, Dios las quiso dejar aquí con algún motivo, con algún propósito. Y eso es lo que yo me he encontrado con la Biblia. No llevo tal vez 50 años en un doctorado, pero cualquier persona se empieza a asomar aquí o allá, empieza a encontrar las conexiones, como unos agujeros negros que están conectados a través del tiempo entre todas las historias de la Biblia. Y las fiestas son para mí algo que conduce e hila todo lo que es la historia de la Biblia. Las fiestas santas son la columna vertebral de todo lo que hay en la Biblia. Entendiendo las fiestas santas, se entiende gran parte de lo que está escrito en las Escrituras. No es la Biblia más que un gran libro con un solo final. Vivir con Dios Padre y el Cordero y reinar por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. Toda la Biblia nos relata esta misma historia, de muchos colores, de muchas formas, pero es el mismo sentido para cada personaje que estuvo ahí, que escribió algo inspirado por el Espíritu Santo, por Dios. El camino de este maravilloso dibujo se conecta por medio de las fiestas santas, las que fueron vigentes en el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con la iglesia primitiva, y con nosotros, hoy, como los israelitas espirituales, y como también en el milenio. Ya vimos un mensaje hace poquito de la sombra de Jesucristo, de cómo las fiestas se van a llevar a cabo en el milenio, con Cristo reinando sobre la tierra. Entonces ahora nos encontramos en la quinta fiesta. ¿Será que Dios puso en el orden cronológico de las fiestas la quinta fiesta de expiación con algún motivo en particular? Podría haber sido antes de Pentecostés o después de Tabernáculos, pero el orden en el que está puesto no está hecho al azar. Expiación es una fiesta imprescindible para lo que todavía nos falta recorrer en el plan de Dios y su reino sobre la tierra. De hecho, expiación el día de hoy es el punto inmediato antes de Tabernáculos. Algo sucede hoy, algo recordamos, algo marcamos, algo señalamos el día de hoy, justo antes de la fiesta de Tabernáculos, que es el milenio, que es el mundo del mañana. Entonces hablemos de expiación, hablemos la posición que tiene dentro del plan de Dios como fiesta y la relación con Cristo y la humanidad para los tiempos pasados proféticos y futuros. El título del mensaje es Expiación y Cristo. Expiación y Cristo. Acompáñeme a Levítico 23.
Levítico 23, capítulo 23 y versículo 26. Levítico capítulo 23 y versículo 26. También dijo el Eterno a Moisés, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Por eso es que nosotros hoy día nos reunimos en una santa convocación. Levantamos ofrenda. Nos reconciliamos con Dios el día de hoy, es una de las cosas que simboliza, muy fuerte, que vamos a desarrollar. No trabajamos, no hay un trabajo el día de hoy, pedimos permiso en los trabajos para presentarnos hoy. Es un estatuto perpetuo y es una aflicción de alma que comienza el día 9 en la tarde. Algunas veces hay personas que han creído que la Pascua es el día 15, pero cuando uno lee aquí, dice el 9 en la tarde, inmediatamente entiende que es el día 10, es decir, el 9 en la noche, tal cual como son los días sábados, que es el viernes en la noche, o es el día de trompetas, es el día anterior en la noche. La Pascua es el día 14, es el día 13 en la noche. De igual manera aquí está bastante marcado y bastante claro. Levítico 16 y versículo 29, vámonos un poquito más atrás donde está una descripción muy extensa de lo que se hacía en esta ceremonia de expiación con los machos cabríos. El Levítico 16 y versículo 29. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, es decir, el 9 en la noche. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Ahí el sacerdote era una vez al año que entraba al lugar santísimo, que se hacía esta ceremonia, la fiesta de expiación. Versículo 34. Capítulo 16 y versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Eterno le mandó. La comunidad judía dedica un tiempo específico para reflexionar y arrepentirse justamente entre trompetas y expiación, que son 10 días. Trompetas es el primer día del séptimo mes y expiación es el 10º día del séptimo mes. Ahí hay 10 días. Ellos le llaman Rosh Hashanah y el Yom Kippur. Entre estos 10 días hay una reflexión bastante intensa de la comunidad judía. De hecho, le llaman los 10 días de arrepentimiento. Aquí, desde el comienzo de su año civil, que es el primero del séptimo mes, que es de trompetas, entran en un estado de consagración hasta el 10º día, hasta hoy, con 3 conceptos principales: arrepentimiento, oración y caridad. Eso es lo que ellos tratan de fortalecer en estos 10 días. A pesar de que las instrucciones específicas de estos 10 días o de lo que la comunidad judía hace está en el Talmud, que es la interpretación oral de la Torá, del Pentateuco, podemos darnos cuenta que sí están basadas en la Biblia. El profeta Joel habla algo de esto. Acompáñeme a Joel, capítulo 2. El profeta Joel, capítulo 2. Y versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano.
Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí no estamos hablando de expiación, estamos hablando de la fiesta anterior, que es trompetas. El día del Señor, ¿recuerdan cuando vimos qué es lo que era el día del Señor? Que eran las trompetas, las 7 trompetas, y todo eso contemplaba el día del Señor. Aquí está hablando, tocad trompeta en Sión y dad alarma. Dad alarma. Versículo 11, saltémonos al versículo 11, por favor. El Eterno dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Eterno y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y vamos al versículo 12. Por eso, pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Eterno vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a asambleas. Vemos aquí una relación muy cercana que hay entre las trompetas y el ayuno. Esto de afligirse después de las trompetas. En el orden cronológico, y así son las fiestas. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad a asamblea. Estamos reunidos el día de hoy en esta santa asamblea. Para todos nosotros hay un momento en el año que recordamos muy profundamente lo que es la introspección, la reflexión interna, el arrepentimiento, la meditación. ¿Y qué fiesta es esa? La Pascua, el perdón. Hablamos de todas esas cosas cuando nos acercamos a Pascua. Por ahí por enero, febrero, marzo, ya estamos metiéndonos en lo que es la primera fiesta santa de Dios, el 14 del primer mes, la fiesta santa de la Pascua. Bueno, este mismo significado tenían los israelitas del Antiguo Testamento para expiación. Este mismo significado tenían los israelitas para expiación. Y esto se ha mantenido en el tiempo. Los israelitas no tenían la figura de Jesucristo. Lo hacían por sombras, pero no sabían lo que venía muy bien. Por lo mismo, comprendían solo en parte las fiestas de Dios, aquellas que celebraban todos los años. Esto se ha mantenido en el tiempo sobre quienes, a pesar de que Cristo haya venido, no han aceptado a Cristo como su Salvador. Si una persona no acepta la Pascua, a Cristo, queda buscando entonces ese momento de lo que es la expiación. Eso es justamente lo que es la comunidad judía hace hoy. Si el papel protagónico de Jesucristo no está presente en las fiestas de Dios, no se comprende la sombra que Él proyecta en las fiestas. Si no tenemos a Jesucristo, quedamos casi en la oscuridad y quedamos bajo los ritos, bajo las ceremonias. Para Israel del Antiguo Testamento, el día de expiación representa lo que para el pueblo de Dios hoy simboliza la Pascua. Y pongan atención a esto, porque si no lo ponen aquí atención, se pierden hacia adelante. A mí me costó mucho tratar de ponerlo lo más claro posible. Para el Israel antiguo del Antiguo Testamento, el día de expiación representaba o representa lo que para el pueblo de Dios hoy representa la Pascua. ¿Ok? El Israel del Antiguo Testamento no tenía la figura de Jesucristo en las fiestas, como hoy día sí los tenemos. Gracias a Dios lo vemos en las fiestas. Por eso se hace mucho más claro el sacrificio personal cuando se ofrece a sí mismo en Pascua nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la primera fiesta, la sangre, el sacrificio, el cordero de Éxodo 20. Ellos lo hacían, pero no pensaban que era Jesucristo. Este hecho de la Pascua
será amplificado en un día futuro para todo el mundo. ¿Y saben en qué día va a ser eso? Un día como hoy, un día de expiación. El sacrificio de Jesús va a ser amplificado en un día futuro para todo el mundo. Todo el mundo se va a arrepentir, va a orar y va a ser caritativo. Va a haber una reflexión mundial, porque van a tener a Jesucristo al frente, como hoy día sí lo podemos tener y lo podemos ver. La gente no lo ve. Entonces, cuando llegue el día de expiación, sí lo van a tener ahí. Este día de expiación representa un mundo conmocionado, completamente devastado, física y emocionalmente. ¿Qué es lo que acaba de suceder si nos vamos al futuro? Llegó Jesucristo. ¿Cómo quedó la tierra? Destruida. ¿Quiénes sobrevivieron? Unos pocos. ¿Y cómo están esas personas? Impactadas, choqueadas. No saben qué hacer. Y está Jesucristo al frente. Y hay que empezar a restaurar las cosas. ¿Cómo va a estar la humanidad en ese momento? No podemos imaginarnos más que muy choqueada, después de todo lo que vaya a suceder. El principal significado para el día de expiación es que todo el mundo se va a reconciliar con Dios. Todo el mundo se va a dar la mano con Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo: vosotros no sois mis siervos, ustedes son mis amigos, porque ustedes saben lo que yo hago? De la misma manera, el mundo va a entablar una relación amistosa con Jesús el día de expiación. Se va a reconciliar. Acompáñame a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Acuérdense, la reconciliación hoy día es un concepto muy importante y base para entender lo que es la fiesta de expiación. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿se acuerdan cuando habla que somos hijos de la ira? Bueno, Jesucristo ahí entonces nos adopta. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos está hablando a nosotros sobre la reconciliación. Obviamente esto está orientado a Pascua. De eso hablamos cada vez en Pascua, de la reconciliación con los hermanos, el perdón de Dios, arrepentirse, renovar el pacto. Eso es Pascua. Pablo, hablando del concepto de reconciliación, Pablo en su carta a los romanos, en estos versículos, dice reconciliados, como lo leemos en la Reina Valera, que en la voz griega katalagé es un ajuste, una restauración. Eso es lo que es reconciliarse en el contexto aquí de Romanos. En otros pasajes leemos sobre reconciliar con Dios y por medio de él reconciliar, como en el caso de Efesios 2:16 y Colosenses 1:20. Pero aquí se usa otra palabra, no el mismo que acabamos de ver de katalagé, que es un ajuste o restauración. Utiliza el griego apokatalazo, que tiene una implicación más de reconciliar totalmente o hacer perecer algo pasado. Es como un poco más amplio el concepto griego, aunque se ocupa el mismo concepto en español, de reconciliar. Se los leo. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos
en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Se fijan que echando abajo algo. Es un poco más amplio la reconciliación. Y el de Colosenses dice, eso era Efesios 2:16. Ahora Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí también ocupa ese concepto de apocatalazo. En la Reina Valera, la palabra expiación no aparece en el Nuevo Testamento, salvo una vez. Una vez dice expiar. Y eso lo vemos en el libro de los Hebreos. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 2. Y obviamente el libro de los Hebreos fue escrito a los hebreos, como los Corintios, Gálatas, etcétera, etcétera. Y aquí es muy interesante cómo el autor del libro de los Hebreos utiliza la palabra expiar. Y vamos a ver el contexto. En Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Así que, Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, Cristo no murió por los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, los hijos de la fe, del Padre nuestro Abraham, de fe. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí está la palabra, expiar. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces aquí el contexto de Hebreos 2 está hablando de la figura de Jesucristo. Y viene hablando de esclavitud, de muerte y de misericordia. Y dice entonces, expiar los pecados del pueblo. Y habla de Cristo como fiel y sumo sacerdote. Si se fijan bien, está hablando de Cristo como un fiel y sumo sacerdote. Los hebreos conocían muy bien la ceremonia de expiación de Levíticos 16. Ustedes pueden verlo y leer todo el capítulo 16, toda la ceremonia que había. Ellos lo hacían antes, o lo siguen haciendo incluso en ese tiempo algunos, bajo el antiguo pacto. Sabían lo que el sumo sacerdote hacía cada año, que era entrar al lugar santísimo, al más sagrado, que solamente una vez al año se podía entrar. El autor de los Hebreos conecta ambas cosas como si fueran dos universos paralelos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, por medio de esta palabra de expiar, que aquí en la voz griega es otra palabra, es hilaskomai, que es reconciliar, expiar por el pecado o ser propicio. Recuerden que los hebreos que estaban bajo el antiguo pacto, les faltaba comprender las fiestas por medio del sacrificio de Jesucristo, como ya lo veníamos mencionando. Ya vamos a desarrollar un poco más esto. En Hebreos, de los capítulos 6 al 8, habla un poco más de esto. Habla del sacerdocio perfecto de Melquisedec. ¿Se acuerdan cuando apareció Melquisedec? Con Abraham, mucho antes que el pueblo de Israel estuviera subyugado bajo la esclavitud. Aparece la orden de Melquisedec. Aquí habla del sacerdote, el sumo sacerdote de Melquisedec, que Abraham le dio los diezmos de todo. También lo compara con el linaje de Aarón, la línea sacerdotal, los levitas, ya con el pueblo de Israel constituido, que era imperfecto, porque Hebreos le habla de que era imperfecto, le faltaba algo.
No es que es malo, pero sí le faltaba algo, estaba incompleto, es mejor la palabra incompleta. Y luego vuelve a hablar del tiempo presente con Jesucristo y le habla mediador de un nuevo y mejor pacto. Estas escrituras de Hebreos son fascinantes. Lo que está diciendo el autor de los Hebreos, a los Hebreos, está diciendo que Cristo, aún siendo sombra antes, el Dios del Antiguo Testamento, lo era todo, y ahora Cristo también lo sigue siendo todo. Él es el sumo sacerdote perfecto. No como lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento una vez al año. Porque no cumplía el propósito a cabalidad. Sí era una parte, pero faltaba esto, que era el sacrificio de Jesucristo. La fiesta de expiación en Levítico 16, que el sacerdote hacía una vez al año, adivinen qué rol cumplía, qué papel cumplía ese sacerdote. De Jesús. Eso es lo que Jesús después cumplió, cuando vino y se sacrificó una vez, solo una vez por todos. Entonces el sacerdote del Antiguo Testamento, que tal vez no sabía qué es lo que iba a pasar después, como la sombra de Jesucristo, aquí en Hebreo está diciendo, eso es lo que el sacerdote hacía, pero en realidad lo que es completo es esto otro. Si se saca a Jesucristo de ahora, del tiempo presente, quedamos bajo la sombra. No comprendemos a cabalidad por qué se hacía antes y después Cristo vino e hizo todo lo que hizo. Si no aceptamos a Jesucristo, quedamos en algo muy básico o solamente su sombra, sin entenderlo. Vamos a Hebreos capítulo 9. Aquí viene la parte más bonita. Hebreos capítulo 9 y versículo 6. Hebreos capítulo 9 y versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas, está hablando de las cosas, de las leyes temporales, que fue el primer pacto con ordenanzas de culto y del templo construido. Estas son las primeras, estas cosas. Dice, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Aquí está describiendo lo que se hacía antes. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Jesucristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿De qué está hablando aquí entonces? Está hablando de la fiesta de expiación, claramente, una vez al año, de lo que era en el Antiguo Testamento. El primer pacto consistía en las ordenanzas de culto dentro del tabernáculo hecho por hombres. Todo eso es el antiguo pacto, donde en el lugar santísimo se realizaba una vez al año la ceremonia de la expiación, y todo era símbolo del tiempo presente. El sacerdote era símbolo de Cristo. El sacerdote era símbolo de Jesucristo. Ahora, si ponemos una lupa y nos metemos al versículo 7 que acabamos de leer, fíjense lo siguiente. Hebreos 9 y versículo 7, la segunda parte dice, solo el sumo sacerdote, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Acompáñenme a Gálatas 1:4. Vamos a dejar un dedo ahí, si lo quieren volver a ver.
a Gálatas, capítulo 1, y versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En este presente siglo malo que hoy vivimos, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Pascua ya fue sacrificada. Cristo ya murió por nosotros. Nuestro sumo sacerdote ofreció su sangre, ya entró en el lugar santísimo, y esta ha sido la voluntad de nuestro Padre sobre nosotros. Por eso para nosotros Pascua comienza todo esto. Comienza nuestro año de fiestas, según incluso lo que está en la Biblia, primera fiesta. Esta misma voluntad que se nos aplica sobre nosotros, esta voluntad de Dios, de nuestra Pascua, será aplicada un día sobre todo el mundo en el día de expiación. Ahí está la conexión entre Pascua y expiación. Tan maravillosa que hay entre estas dos fiestas. Cuando hablamos en Hebreos 9, está hablando de las dos fiestas también, de Pascua y expiación. De nuevo, esta misma voluntad de nuestro sacrificio, de nuestra Pascua, será aplicada un día sobre todo el mundo en el día de la expiación. Cuando se cumpla, va a haber una reconciliación, una restauración de todas las cosas. Un perdón por la ignorancia que el mundo sigue teniendo porque no conocen a Jesucristo. Los 2.000 millones de cristianos, ¿acaso conocen a Jesucristo o no? ¿Guardan lo que Él guardó o no? ¿Hacen lo que Él hizo? Seremos una iglesia bastante grande, pero no es así. Ya el mismo sábado es una marca entre los que están de acuerdo con lo que Cristo hizo y los que quieren hacer su propia iglesia, tomando a Jesucristo como recurso. De nuevo, Hebreos 9:7 dice, vayamos ahí, la segunda parte, que aquí es donde nos estamos deteniendo un segundo, con esta lupa. Solo el sumo sacerdote, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El día de expiación, mis hermanos, representa y prefigura y apunta hacia un mundo, un estado del mundo muy conmocionado, que ya hablamos, completamente devastado, física y emocionalmente. Van a recién acabarse eventos catastróficos impresionantes y va a haber un nuevo gobernante en la tierra. Y va a ocurrir algo tremendamente positivo para los seres humanos. Apocalipsis 20. Vamos ahí. De niño leía siempre esta escritura y me imagino esta imagen, ¿cómo será? ¿Cómo lo vio Juan en Apocalipsis 20? Cuando se cumple lo que es el día de la expiación en la historia del hombre con Dios, en esa relación tan compleja. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Con todo lo que va a pasar en el mundo, Satanás amarrado, ¿qué va a pensar la humanidad en aquel día? Va a ser una humanidad completamente choqueada de todo lo que van a ver, emocional y físicamente. ¿Les ha pasado a ustedes que en ocasiones cometemos algún error y pasa el tiempo y nosotros no nos damos cuenta de ese error y pasa el tiempo, pasan tal vez días, semanas, años, décadas, y por alguna circunstancia de estas vueltas de la vida nos damos cuenta que estuvimos mal en ese momento?
Yo le pregunto a ustedes si les ha pasado, a mí me ha pasado. Bueno, ¿qué sentimientos ha experimentado en ese momento? No es una alegría, no es una tristeza, es como un torrente de profundos sentimientos que viajan muy rápido y son difíciles de describir con palabras. Y humanamente, en el correcto espíritu, nos conduce a querer arreglarlo, porque tantos años con el problema, a querer reconciliar el problema. Obviamente hay casos donde la naturaleza humana y el orgullo nos bloquean y al final decidimos no hacer nada. Pero lo normal como cristianos debería ser buscar arreglar esa situación, porque hemos estado afectados emocionalmente. Yo considero que en la Biblia hay un momento muy particular en el Nuevo Testamento que las personas sintieron eso. Y fue el día de Pentecostés. Las personas que vieron la muerte de Jesucristo y que escucharon el sermón de Pedro y se dieron cuenta que no habían matado a un bandido, no habían sacrificado a una persona que no valía nada, mataron a Dios en la carne. ¿Qué habrán sentido esas personas el día de Pentecostés? Varones israelitas, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Que nos dimos cuenta del error que había antes. Cuando dimos muerte a nuestro Salvador, el que nos da vida, lo matamos. Entonces, ahí hay un sentimiento bastante profundo, bastante impactante, que, como les digo, muy difícil será describirlo. Y ahí viene entonces, arrepiéntase, bautícese, reciba el don del Espíritu Santo para ser renovados en ese proceso. Ese es el día de Pentecostés. Ellos se compungieron de corazón. La Escritura lo describe así, se compungieron de corazón. ¿Sabe que la palabra ahí de compungieron, en el griego no me acuerdo cuál era, pero es una conmoción interna muy violenta, algo que pasa adentro, pero muy violento. Eso es cuando la gente se compujo de corazón, se compungieron de corazón. Eso es lo que yo siento que va a pasar el día de expiación. Irremediablemente, el ser humano se va a doblegar, porque va a decir, no hay ser humano que pueda contra todo lo que hemos visto, solamente es Dios el que puede hacer las cosas. Se va a tener que acercar a Dios por medio de un ayuno, una aflicción de alma, de oración, como hoy día lo hacemos. Se van a arrepentir de sus fechorías y van a decir, estamos mal, ¿qué hacemos ahora? Y se les abrirán los ojos para que vean, con sus ojos para que vean, y los oídos para que escuchen. A propósito, ustedes sabían que en la India se ayuna una vez al mes, no por un fin religioso, sino que para limpiar las toxinas del cuerpo. El ayuno también tiene esa aplicación física y espiritual. Nos limpiamos, nos preparamos, nos humillamos. ¿Para qué? Para entrar en el reino de Dios. No vamos a entrar a cualquier parte, vamos a entrar al reino de Dios como seres humanos. Entonces, sacándonos todos esos sentimientos de orgullo tal vez, de querer echar abajo a Jesucristo cuando venga. Ya la gente se va a morir y los familiares van a estar, oye, fueron a la guerra, pero mira dónde fueron. Estaban mal, estuvimos mal. El ser humano le dirá a Dios, perdón Dios, perdóname. Y lo hará por medio del sumo sacerdote, quien ofrecerá su sangre por la ignorancia del pueblo. Hebreos 9:7. ¿Se acuerdan lo que decía el sacerdote? Por sí mismo y por la ignorancia del pueblo de Israel. Ese es el día de expiación, pero en el futuro, porque la gente está ignorante de Jesucristo. ¿Se fijan cómo se conectan las dos fiestas con el sacrificio de Jesús? Es realmente fascinante. Esto no es algo humano, esto es algo divino.
Así lo hacía una vez al año el antiguo Israel, como lo vimos en Hebreos 9:7. Será el día del perdón. Por eso los judíos le dicen el día del perdón. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan de esa frase? Jesucristo sabía lo que iba a pasar en expiación. Y en la cruz muriendo, se lo dijo a la gente que estaba ahí. También se puede proyectar hacia el día de expiación, porque el mundo no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Por eso hoy nos reunimos a celebrar anticipadamente estas maravillosas cosas. Por eso hoy es un día de fiesta, una fiesta santa de Dios. ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? Escuche estas palabras, porque no hay hambre, no hay sed que pueda con esta verdad de Dios. Es algo realmente maravilloso y lo estamos entendiendo. El día de expiación traerá al conocimiento de todos que Cristo era, que Cristo es y Cristo será el Alfa y el Omega, el que vino, el que había de venir y el que vendrá, el mismo que en un principio era con Dios y era Dios. Juan 1:1. El Verbo, el sacerdote Melquisedec, el Cordero, nuestro hermano mayor, nuestro amigo, nuestro Rey, nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador. La gente lo va a ver y lo va a comprender en ese momento del día de expiación. ¿No es acaso eso maravilloso para el mundo? Cuando la gente está haciendo sus fechorías. Pobre tipo que no sabe. No, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Algún día lo van a entender. Todavía no es el momento para ello. Pero sí para nosotros. Qué responsabilidad tan grande de entender las fiestas y del proceso que hay en función de salvar a toda la humanidad. Primera de Pedro 3:9, que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Eso es lo que busca Dios en nosotros, en la raza humana, aquellos que rompimos el pacto en el huerto del Edén. Ya como conclusión, si la figura de Jesús no está presente en las fiestas de Dios, claramente hace falta la figura de la sombra proyectada en el simbolismo y entendimiento de su aplicación. Si no tenemos a Jesús en las fiestas, nos quedamos con una parte muy vaga, si no tenemos a Cristo. Hoy tenemos la dicha misericordiosa de Dios de tomar la Pascua cada año, de entenderla, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, de renovar el pacto, de aquel pacto que hicimos para recibir el don del Espíritu Santo. Nos reconciliamos con Dios cada año en Pascua también. Lo hacemos cada año y lo hacemos el 14 del primer mes. Colosenses capítulo 1. Y versículo 19. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, eso es para nosotros, para usted y para mí. Y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso vivimos hoy día nosotros. Una vida reconciliada con nuestro Dios por medio de Jesús. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios ofrecerá esta misma reconciliación a toda la humanidad y este día representa ese maravilloso momento. Unos años atrás entré a la oficina de uno de los ministros, de hecho es uno de los que representa Beyond Today en los Estados Unidos. Me llamó la atención su oficina porque no tenía un escritorio de la entrada, sino que era abierta.
tenía sus mesas a los costados donde él trabajaba. Pero más que eso, me llamó la atención un cuadro que tenía a un lado. Y yo creo que se los voy a mandar hoy día por la tarde. Yo tengo la imagen por ahí. Un cuadro que fue pintado por alguien en la década de la Iglesia de Dios Universal y que muestra una muchedumbre de personas. Se lo mostraba a una de mis hijas hoy día. Algunas personas vendadas, otras personas tratando de caminar, todos abrazados, todos juntos, caminando hacia adelante. Esa es la humanidad que va a vivir ese proceso tan duro del día de la expiación. A un costado abajo hay un foso y hay unas manos y unas cadenas que representa que Satanás ya no está con la gente. Y ese cuadro a mí me impactó mucho porque retrataba muy bien un momento que va a ser real, que hoy día lo leemos en las Escrituras, que el mundo va a estar consternado, va a decir, ¿qué pasa ahora? ¿Por quién voto para que me venga a salvar? ¿Para que me dé una canasta familiar o me dé comida o me dé techo? Bueno, va a estar Jesucristo ahí. Ese es el día de la expiación. La gente va a poder acudir a ese quinto reino. Pero todo esto no puede llevarse a cabo si no viene Jesús primero, que en la fiesta de trompetas, que acabamos de pasar hace 10 días atrás. Hay que derrocar a quien engaña al mundo entero e instaurar un imperio que no tendrá fin. El libro de Daniel describe cuando él interpreta un sueño del rey Nabucodonosor, en el capítulo 2. Y él no lo entendía, entonces llamó a Daniel, se sabe la historia, y Daniel, por medio de Dios, lo interpreta. Y ahí leemos que entonces Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, los grandes 4 imperios, van a ser destruidos por una piedra. Y cuando caiga esa piedra, se va a levantar un monte que va a estar sobre toda la tierra. Ese es el quinto reino. Estaba hablando de Jesús, el reino milenial de Jesucristo. Ese es el quinto reino. Expiación es una preparación para que el mundo entero entre en ese estado de reflexión, de arrepentimiento y perdón previo al milenio. Es igual para nosotros. ¿Cómo viene Tabernáculos para nosotros? ¿A qué hora voy a tomar el bus? ¿A qué hora voy a tomar el vuelo? No, espérese. Va a celebrar la fiesta de Dios, lo que representa este futuro, el reino de Dios en la tierra. También es una preparación interna sobre nosotros, sobre los que hoy día tenemos nuestra Pascua ya sacrificada. Para esa gente va a ser, no puedo yo imaginarme cómo puede ser para ellos. Increíble. Si bien es cierto que nuestra Pascua, como dijimos, ya fue sacrificada, hoy expiación es de igual importancia porque será la Pascua del mundo entero. Van a ver a Jesús y lo van a entender antes de entrar a su milenio, al mundo del mañana. Que esta fiesta, mis hermanos, nos ayude a desintoxicarnos de nuestros cuerpos físicos, pero también espirituales, a la antesala de estas fiestas de tabernáculos, a ser humillados frente a Dios, no subyugados, sino que humillados frente a la gran misericordia de Dios que tiene para la humanidad. Juan 3:16 está en todas las fiestas. El amor de Dios está en todas las fiestas santas de Dios y expiación no está afuera. Es una de las fiestas que demuestra el gran sacrificio de Jesús por nosotros y por la humanidad. Que esta fiesta entonces nos ayude a aprender más de su plan. Que oremos a Dios, no solo que venga tu reino, como dice Mateo 6, sino también, Dios, que venga pronto esa reconciliación, que venga pronto tu reino y que nos podamos reconciliar como seres humanos contigo. Muchas felicidades por esta fiesta, que sigamos teniendo un bonito día y nos veremos en la fiesta de los tabernáculos. Buenas tardes a todos.